La secretaria de mi mujer me miró de arriba abajo en la fiesta de la empresa y soltó. No me extraña que trabaje hasta tan tarde, cualquiera evitaría volver a casa. Esbocé una sonrisa dulce y le hice una sola pregunta, muy bajito. Su expresión de suficiencia se hizo añicos al instante, como un cristal roto, y se pasó el resto de la noche evitándome, escondiéndose en las esquinas y marchándose temprano sin siquiera despedirse. Sonreía Elena. No fue una gran sonrisa, solo lo justo para enseñar los dientes. El tipo de sonrisa que puede significar cualquier cosa. Qué curioso, dije, manteniendo un tono agradable. Precisamente estaba pensando en lo mucho que Lucía debe de confiar en ti. Ella parpadeó, deteniendo su copa de cava a mitad de camino hacia los labios. ¿Perdona? Con todas esas horas extra, con todo ese exceso. Di un paso hacia ella, sin dejar de sonreír. Los otros maridos fingían mirar sus móviles, pero sentía como escuchaban. Debe de ser agradable tener a alguien que crea en ti de forma tan absoluta. Incluso después de los errores. La cara de Elena se contrajo. Su mueca de seguridad flaqueó. No sé de qué me estás hablando, respondió, pero su voz había cambiado. Ya no era la audacia del cava, sino pura incertidumbre. Me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Lo suficiente para oler su perfume caro y el vino en su aliento. ¿Sabe Lucía lo del 12 de octubre? Pregunté con calma. Porque me pregunto si los socios directores saben que has estado accediendo a sus archivos confidenciales de acuerdos desde su ordenador fuera del horario laboral. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. La copa de cava llegó a temblarle en la mano. Yo no empezó a decir, pero me limité a seguir sonriendo. Que tengas una noche maravillosa, Elena, dije de nuevo a pleno pulmón. Luego me alejé hacia la barra como si acabara de comentar qué tiempo hacía. Me temblaban las manos cuando pedí un gin tonic. Llevaba 3 días planeando ese momento, desde que Raúl me envió el informe completo, pero planear algo y hacerlo son cosas muy distintas. Sentía la mirada de Elena clavada en mi espalda. No me giré. El camarero me dio la copa y le di un trago largo, intentando parecer natural, como un hombre que no acabara de detonar una bomba en mitad de la cena de Navidad del bufete de su mujer. Todo empezó hace 6 meses. Fue entonces cuando noté por primera vez que la rutina de Lucía estaba cambiando. Llevábamos 9 años casados, 12 juntos. Conocía sus ritmos igual que conoces tu propia casa a oscuras. ¿Dónde están los muebles? ¿Qué tablas del parqué crujen? Ella era abogada mercantilista en García y Asociados, uno de esos bufetes de tamaño medio donde a todos les va lo suficientemente bien como para conducir coches de gama alta, pero no tanto como para salir en las noticias. Trabajaba mucho. Siempre lo había hecho. Salir tarde era lo normal. Pero hace 6 meses, esas horas extra empezaron a tener un matiz distinto. Antes llegaba a casa cansada y distante, oliendo a café y tóner de impresora. Calentaba lo que le hubiera dejado, cenaba de pie en la encimera de la cocina, quizá me contaba algo sobre una declaración o un cliente difícil, y luego se duchaba y se dormía en cuestión de minutos. Ahora llegaba a casa agotada pero acelerada, y se metía en la ducha inmediatamente. Apenas probaba la comida. No soltaba el móvil, enviando mensajes constantemente con una expresión que yo no alcanzaba a descifrar. Y empezó a trabajar hasta tarde los miércoles, algo que nunca había hecho porque los miércoles es cuando los socios se van a jugar al golf y la oficina se queda tranquila. No soy tonto. Sé lo que suelen significar esas señales. Así que hice lo que se supone que hay que hacer. Revisé los extractos de las tarjetas. Encontré cargos de un hotel, el Marriott del Centro. 3 cargos, todos en tardes de miércoles a lo largo de 6 semanas. Los cargos cesaron después de eso, pero para entonces yo ya había empezado a investigar. Contraté a Raúl una mañana de martes en octubre,
sentado en su pequeña oficina situada sobre un local de fianzas en un centro comercial a 40 minutos de mi casa. Se veía exactamente igual que en la universidad, solo que con mejor ropa y gafas de lectura. ¿Crees que te pone los cuernos?, preguntó Raúl. No era una pregunta, era una afirmación. Creo que algo va mal, dije. Solo que no sé qué. Él asintió y tomó notas en un bloc legal amarillo. ¿Cómo se llama ella? La secretaria. Elena Torres. Lleva 3 años en el bufete. Es su secretaria, pero también hace labores de técnica jurídica, paralegal. Ella vacilé, es muy buena en su trabajo. Suelen serlo, respondió Raúl. No intentaba ser cruel, solo realista. Necesitaré 2 semanas, quizá 3. Empezaré con lo básico. Vigilancia, antecedentes, redes sociales. Veremos qué sale. Lo que salió fue extraño. Raúl me llamó un miércoles por la tarde, a las 2 semanas y media de investigación. Yo estaba en un El Corte Inglés, mirando cojines y tratando de recordar a qué había ido. Tu mujer no está teniendo una aventura, dijo Raúl sin preámbulos. Al menos no una física. La he seguido en 4 sesiones nocturnas distintas. 3 veces se reunió con Elena en la oficina fuera de horas. Una vez se vieron en una cafetería. En cada reunión hablaron intensamente durante 1 o 2 horas. Sin tocarse, sin hoteles, solo hablando. ¿De qué hablaban? Eso no puedo decírtelo. Pero aquí está lo interesante. Investigué a fondo a Elena Torres y saltó algo. Tuvo una detención por conducir bajo los efectos del alcohol el 12 de octubre. Chocó contra un coche aparcado al salir de un bar en las afueras. El control de alcoholemia dio 1,2 G/L. Debería haber sido una condena segura. Debería haberlo sido. Los cargos desaparecieron. No es que se retiraran, es que desaparecieron. El registro de la detención se selló. Todo el asunto se esfumó de la base de datos pública en 72 horas. Eso requiere una intervención legal seria, Carlos. El tipo de intervención que un bufete de tamaño medio podría proporcionar si estuviera muy motivado. Me quedé en el pasillo de la tienda sosteniendo un cojín gris con el teléfono pegado a la oreja. ¿Por qué el bufete encubriría su delito? Esa es la pregunta, ¿verdad?, dijo Raúl. Indagué un poco más, pedí un favor a un amigo en un bufete rival. Elena tiene acceso a cosas que la mayoría de las secretarias no tienen. Expedientes de clientes, documentos de liquidación, comunicaciones entre socios. Tu mujer comparte su contraseña del ordenador con ella para que pueda gestionar cosas cuando ella está en los juzgados. Eso es normal. Dije que las secretarias necesitan acceso. Claro, pero aquí está lo que no es normal. Ha habido rumores en ese bufete durante unos 6 meses. Nada concreto, nada que se pueda llevar al colegio de abogados, pero rumores sobre irregularidades en la facturación de un caso importante. Horas que no cuadran, trabajo que supuestamente se hizo pero que tal vez no. El tipo de cosa que podría hundir la carrera de un asociado si alguien mirara demasiado cerca. Se me secó la boca. Lucía. No puedo probar nada, Carlos, dijo Raúl. Pero el cronograma coincide. Lo de Elena ocurre en octubre. El bufete lo hace desaparecer. Tu mujer empieza a trabajar hasta tarde con ella constantemente por esas mismas fechas. Y están esos cargos del hotel de antes. ¿Qué pasa con los cargos del hotel? No eran por aventuras, Carlos. Comprobé las fechas con los registros judiciales. Esos eran días en los que supuestamente tu mujer estaba en declaraciones fuera de la ciudad, pero las declaraciones eran locales. Estaba facturando al cliente gastos de viaje que nunca ocurrieron. Me senté en el suelo de la sección de hogar, allí mismo.
Una mujer con un carrito lleno de adornos navideños me lanzó una mirada de preocupación y siguió caminando. Así que ambos están en problemas, dije lentamente. Elena sabe que Lucía falseó la facturación. Lucía ayudó a Elena a encubrir su delito. Están atrapadas la una con la otra. Esa es mi lectura, dijo Raúl. Destrucción mutua asegurada. Ella guarda silencio sobre el fraude. Lucía la mantiene empleada y la protege de las consecuencias legales. Pero Carlos, aquí está el tema. Si Elena ha estado accediendo a archivos confidenciales desde su ordenador y alguien se entera, eso es un nivel de problema totalmente distinto. Eso es una violación de la confidencialidad del cliente, eso es territorio de inhabilitación para todos los involucrados. ¿Tiene acceso a archivos confidenciales? No puedo probar que haya accedido a nada, dijo Raúl. Pero tiene su contraseña. Está allí después de hora. Y una secretaria con un secreto tan grande. O juega sobre seguro o se está aprovechando. Yo apuesto por lo segundo. Aquello fue hace 3 semanas. Desde entonces, me había dedicado a observar, a esperar, intentando decidir qué hacer con una información que sentía como si tuviera una granada de mano sin anilla entre los dedos. Lucía no sabía que yo estaba al tanto de nada. Seguía llegando tarde los miércoles, distraída, irritable y siempre pegada al teléfono. Apenas hablábamos ya. No habíamos tenido intimidad en 2 meses. Cuando intentaba preguntarle qué le pasaba, me decía que estaba estresada por el trabajo y que yo debería ser más comprensivo. Por las noches, tumbado a su lado en la oscuridad, pensaba en enfrentarme a ella en privado. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Lo negaría todo, o confesaría y me suplicaría que guardara silencio, o de algún modo me echaría la culpa a mí por no confiar en ella. El problema no desaparecería. Elena seguiría ahí, trabajando hasta tarde con ella, teniendo poder sobre nuestras vidas. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. La cena de Navidad era el escenario perfecto. Lo bastante público para que Elena no pudiera montar un número, pero lo suficientemente íntimo para que las personas adecuadas se dieran cuenta. Los socios directores estarían allí, los colegas de Lucía, todos los que importaban. Solo necesitaba el momento oportuno. Y Elena me lo sirvió en bandeja de plata al insultarme delante de todos. Me quedé en la barra unos 10 minutos, apurando mi gin tonic. Desde donde estaba, podía ver a Elena al otro lado del salón. Se había alejado del grupo de las parejas de los asociados. Estaba sola, con la copa de cava vacía y el rostro pálido. No dejaba de mirar hacia Lucía, que seguía hablando con su socio director, ajena a todo. Perfecto que se cocine en su propia salsa. Sofía, una de las otras parejas, apareció a mi lado. Estaba casada con un compañero de Lucía. Llevábamos años haciendo el paripé de la charla educada en estos eventos sin haber llegado a ser amigos de verdad. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Lo que ha dicho Elena. No debería haberlo hecho. Estoy bien, respondí sonriendo. Solo necesitaba una copa. Ha bebido mucho esta noche, comentó Sofía, mirando de reojo a Elena. Más de lo habitual. Creo que las Navidades la estresan. Debe de ser difícil, añadí, ser indispensable para tanta gente. Sofía me lanzó una mirada extraña, como si no estuviera segura de si hablaba en serio o con sarcasmo. Bueno, trabaja realmente duro. Mi marido dice que Lucía estaría perdida sin ella. Seguro que sí, concluí. Anunciaron la cena. Todo el mundo empezó a moverse hacia las mesas, buscando sus asientos asignados. El bufete organizaba la fiesta de Navidad con propiedad. Cena sentada, mesas mezclando socios con asociados y cónyuges colocados estratégicamente para facilitar la conversación. Ya había estado en 7 de estas, conocía el percal. Lucía apareció a mi lado mientras nos dirigíamos a nuestra mesa. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó.
Su tono era neutro, pero había tensión en su mandíbula. Una fiesta maravillosa, dije. El hotel ha hecho un trabajo precioso con la decoración. ¿Qué le has dicho a Elena?, preguntó en voz baja. Le he hecho un cumplido. ¿Por qué? Parece alterada. Ah, sí. Miré al otro lado del salón. Elena estaba en su mesa, muy quieta, mirando a la nada. Tal vez el cava no le ha sentado bien. La mano de Lucía buscó mi codo y apretó un poco más de la cuenta. Carlos, ¿qué le has dicho? Me detuve y la miré directamente. Me ha insultado, Lucía. Ha hecho una broma sobre cómo me evitas en casa delante de los demás. Simplemente le he recordado que la confianza es importante en una relación profesional. Su rostro pasó por varias expresiones muy rápido. Confusión, luego comprensión y algo que podría haber sido miedo. Hablaremos de esto en casa, dijo. Por supuesto, acepté. Nuestra mesa estaba cerca del frente. Lucía y yo estábamos sentados con uno de los socios principales, Tomás García, el socio que daba nombre al bufete, y su esposa, Margarita. También había un par de asociados jóvenes a los que no conocía bien. Todo el mundo era educado, sonriente, cumpliendo con el ritual de alegría navideña de la empresa. Elena estaba a 3 mesas de distancia. Podía verla si giraba un poco la cabeza. No estaba comiendo ahora, solo bebía agua. Cada pocos minutos sacaba el móvil, lo miraba y volvía a guardarlo. Carlos, ¿cómo has estado?, preguntó Margarita García. Era una mujer elegante de unos 60 años, con collar de perlas. No te hemos visto mucho por los eventos del bufete últimamente. Muy ocupado con el trabajo, respondí. Yo era profesor de literatura en un instituto, algo que siempre parecía sorprender en estas reuniones, como si esperaran que todos los cónyuges fueran amas de casa o decoradores de interiores. El final de trimestre siempre es un caos. No sé cómo lo haces, dijo Margarita. Enseñar a adolescentes. Debe de ser agotador. Tiene sus retos, admití. Pero al menos los adolescentes suelen ser honestos con lo que piensan. Incluso cuando mienten, se nota. El vaso de agua de Lucía tintineó contra su plato. Un sonido pequeño, pero sentí cómo se estremecía. Tomás García se lanzó a contar una historia sobre un caso que el bufete acababa de ganar, una disputa corporativa que les reportó un acuerdo millonario. Todo el mundo escuchaba, asentía y reía en los momentos adecuados, mientras yo picoteaba mi salmón. Al otro lado del salón, el móvil de Elena vibró. Ella lo miró y su rostro se volvió aún más pálido. Lucía pidió disculpas para ir al servicio. En cuanto se fue, Tomás García se inclinó hacia mí con una sonrisa conspiradora. Lucía está haciendo un trabajo excelente últimamente, dijo. Realmente excelente. Estamos muy satisfechos con sus horas facturables este año. Qué bien, respondí, sintiendo que mi sonrisa era de cartón piedra. Le echa muchas horas. Eso es lo que separa a los buenos asociados de los grandes. La dedicación. Desde luego, trabaja hasta tarde muy a menudo, comenté a la ligera. Vaya que sí. Es un hombre afortunado, Carlos, al tener un marido que entiende las exigencias de la profesión. Me pregunté qué diría Tomás García si supiera que esas horas facturables incluían gastos de viaje fantasma y, tal vez, trabajo que nunca se llegó a realizar. Me pregunté qué diría si supiera que su bufete había encubierto un delito de alcoholemia de una secretaria que podría estar accediendo a archivos confidenciales, pero me limité a sonreír y decir: agradezco que ame tanto su trabajo. Lucía regresó del baño con peor aspecto que cuando se fue. Se sentó pesadamente y echó mano a su copa de vino con una mano que no estaba del todo firme. Llegó el postre. Mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Yo me lo comí despacio, paladeándolo.
Elena, a 3 mesas de distancia, removía el suyo por el plato sin probar bocado. Entonces se levantó. Todo el mundo seguía comiendo y hablando, pero Elena agarró su bolso y caminó rápidamente hacia la salida del salón. No llegaba a correr, pero le faltaba poco. Varias personas se fijaron. Lucía, desde luego, lo notó, su rostro se tensó por el pánico. «Perdona», murmuró levantándose. «¿A dónde vas?», pregunté. «Solo. Ahora vuelvo». Siguió a Elena fuera del salón. Conté hasta 30 y me disculpé yo también. Margarita García me dedicó una sonrisa cómplice, como si pensara que necesitaba ir a retocarme el pelo o algo igual de pintoresco. El pasillo fuera del salón estaba tranquilo y era elegante. Pude oír voces que venían de la esquina, cerca del guardarropa del hotel. La voz de Lucía era baja y urgente, la de Elena sonaba más aguda y tensa. Caminé despacio, con mis zapatos de vestir silenciosos sobre la alfombra. Me detuve justo antes de la esquina, donde podía oír sin ser visto. «¿Sabe algo?», estaba diciendo Elena. «No sé qué, pero lo sabe». Lucía mencionó el 12 de octubre. «¿Sabe lo de la detención?». «Eso es imposible», dijo Lucía. Cesé yo. «Nadie lo sabe excepto el bufete. Excepto Tomás. O a quien quiera que pagara para hacerlo desaparecer». «Tal vez alguien habló», sugirió Elena. «Nadie ha hablado», sentenció Lucía, aunque no sonaba convencida. «Elena, cálmate. Estás exagerando». «Carlos probablemente solo». Mencionó los archivos de acuerdos, la interrumpió Elena. «Dijo algo sobre que yo accedía a archivos confidenciales desde tu ordenador». «¿Cómo lo sabría a menos que supiera algo? A menos que alguien se lo haya dicho». Hubo un silencio largo. «¿Has estado accediendo a los archivos de acuerdos?», preguntó Lucía finalmente con una voz muy baja y cautelosa. «¿Qué? ¿Por qué iba yo a?», empezó Elena. «Lo has hecho», insistió Lucía. «Necesitaba saberlo», dijo Elena con la voz quebrada. «Necesitaba saber si lo que hiciste fue en el caso Peterson o en algún otro sitio. Necesitaba saber a cuánto riesgo estábamos expuestas. Así que sí, miré. Miré los archivos. Miré los registros de facturación. Y Lucía, hay un problema». «Madre mía», exclamó Lucía en un susurro. «El caso Peterson tiene lagunas», continuó Elena. «Lagunas enormes. Cualquiera que mire de cerca va a ver que algunas de esas horas facturables son inventadas. Y si miran el caso Peterson, podrían mirar otros casos. Y si miran otros casos». «Ya lo pillo», espetó Lucía. «Ya lo pillo». «Dios, Elena. No deberías haber accedido a esos archivos. ¿Entiendes el riesgo que eso supone? Si alguien se entera». «Intentaba ayudar», dijo Elena, que ya parecía al borde del llanto. «Intentaba averiguar qué tan grave era, porque si es grave, Lucía, si se enteran, yo también estoy acabada. Te ayudé a encubrirlo. Yo estaba allí cuando registraste esas horas. Mi nombre está en la documentación de apoyo». Me quedé helado. Más de lo que me había sentido en semanas, porque esto era peor de lo que pensaba. No se trataba solo de que Lucía falseara facturas y Elena encubriera su delito. Esto era un fraude activo. Esto era una conspiración. Ambas estaban tan metidas en el fango que no había una salida fácil. «Tenemos que mantener la calma», dijo Lucía, aunque le temblaba la voz. «Tenemos que pensar. Si Carlos sabe algo, tenemos que averiguar qué sabe y cómo lo sabe. Entonces podremos». «¿Podremos qué?», exigió saber Elena. «¿Cuál es exactamente tu plan aquí, Lucía? Porque, desde mi punto de vista, tu marido acaba de amenazarme en medio de la cena de Navidad de tu oficina, y no creo que fuera un farol».
Hablaré con él, dijo Lucía. Lo gestionaré. Como has gestionado todo lo demás. No es justo, soltó Elena. Ya estaba llorando abiertamente. Nada de esto es justo. Cometí un error. Un estúpido error. Y ahora toda mi carrera depende de si tu marido decide destruirnos a las dos o no. En ese momento, doblé la esquina. Ambas se quedaron paralizadas. Elena tenía el rímel corrido y Lucía parecía a punto de desmayarse. Hola, dije con naturalidad. Siento interrumpir. Me preguntaba cuándo volverías a la cena, Lucía. Están a punto de empezar el sorteo de regalos. Lucía abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, pero no le salían las palabras. Miré directamente a Elena. Elena, ¿te encuentras bien? Pregunté. Tienes mala cara. Quizá deberías irte a casa a descansar. Mañana será un día importante, estoy seguro. Elena me miró como si fuera una serpiente que acabara de empezar a hablar. Creo que es una buena idea, insistí, manteniendo mi tono amable y mi sonrisa. Vete a casa. Descansa. Todos podremos hablar más cuando nos sintamos mejor. Nadie se movió durante un largo instante. Entonces Elena agarró su abrigo del guardarropa y se marchó sin decir ni una palabra más, simplemente salió del hotel hacia la fría noche de diciembre. Lucía y yo nos quedamos solos en el pasillo. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó ella finalmente. Todo, respondí. Sé lo del caso Peterson. Sé lo de los cargos del hotel que no eran realmente gastos de viaje. Sé lo de la detención de Elena y cómo el bufete la hizo desaparecer. Sé lo de los archivos a los que ella ha estado accediendo. Lo sé todo, Lucía. Su rostro se desmoronó por un momento y pareció que iba a llorar también. ¿Qué importa ya, Carlos? Por favor. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Cometí errores, dijo ella. Estaba bajo mucha presión. El bufete espera estas horas facturables y a veces simplemente no salen. Pensé que podría arreglarlo, solo un poco de relleno aquí y allá, nada grave. Pero luego se complicó, Elena se enteró, luego tuvo su arresto y la ayudé porque iba a perder su trabajo. Y entonces ambos quedamos atrapados. Asentí con calma. Ya había practicado esto. Esto es lo que va a pasar, sentencié. Mañana irás a la oficina temprano. Vas a revisar cada archivo al que Elena haya accedido. Vas a averiguar exactamente qué tan grave es el daño. Luego decidirás si quieres sincerarte con Tomás García o si quieres vivir con esto sobre tu cabeza para siempre. Hice una pausa para que asimilara mis palabras. Y no he terminado. Elena va a buscar una nueva oportunidad profesional discretamente. Tendrá una buena referencia y una indemnización decente y se marchará sin hacer ruido. Y tú vas a volver a casa todas las noches a una hora razonable. Se acabaron los miércoles tarde y las reuniones misteriosas. Vas a ser tan transparente que podré ver a través de ti como si fueras de cristal. ¿Y si hago todo eso?, preguntó Lucía en un susurro. ¿Qué pasará entonces? Entonces descubriremos si vale la pena salvar este matrimonio, dije. Pero necesito que entiendas algo, Lucía. No soy el marido indefenso al que evitabas al volver a casa. Soy la persona que descubrió todo esto mientras tú y Elena pensabais que erais muy listas. Soy el que lo sabe todo ahora. Así que, si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera tonto, no haré preguntas. Simplemente haré un par de llamadas. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. ¿Nos entendemos?, pregunté. Sí, susurró. Bien. Ahora, volvamos a la cena antes de que la gente empiece a preguntarse dónde estamos. Regresé al salón y, tras un momento, Lucía me siguió.
En nuestra mesa, Margarita García preguntó si todo iba bien. Dije que sí, que Elena no se encontraba bien y se había ido pronto a casa. Tomás hizo un gesto de simpatía comentando que la gripe andaba suelta. Hubo rifas de regalos, alguien ganó una cesta de spa y otro un vale para un asador. Todos aplaudieron educadamente. Lucía se sentó a mi lado, sin comer ni hablar, con el rostro grisáceo. Yo terminé mi mousse de chocolate. Estaba deliciosa. Nos quedamos hasta el final porque irse antes habría resultado extraño. Nos despedimos de Tomás, Margarita y los demás compañeros. Todos decían lo agradable que había sido la velada. En el coche, de camino a casa, Lucía intentó hablar, pero encendí la radio. Un concierto de piano de música clásica. Tarareé la melodía. Al llegar a casa, subí y me quité el traje, colgándolo con cuidado en el armario. Había cumplido su propósito. Lucía se quedó en el umbral del dormitorio. ¿Podemos hablar ahora? Mañana, dije. Hoy estoy cansado. Esa noche ella durmió en el cuarto de invitados. Yo dormí mejor de lo que lo había hecho en 6 meses. 2 días después, Elena Torres anunció que dejaba García y Asociados para buscar nuevos retos. Su salida fue amable y profesional. Obtuvo su referencia y envió un correo de despedida a toda la oficina. Lucía empezó a llegar a casa a las 6 de la tarde, cada noche, como un reloj. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, me contó que había ido a hablar con Tomás García. Confesó las irregularidades en el caso Peterson, se ofreció a hacer una restitución económica y a aceptar las consecuencias. Tomás, según dijo Lucía, fue sorprendentemente comprensivo. Los errores ocurren y la presión afecta a la gente. Lucía estaría bajo libertad condicional laboral 1 año y su ascenso a socia se retrasaría, pero conservaría su empleo. Le pregunté si había mencionado el acceso de Elena a los archivos confidenciales. Dijo que no. Algunos secretos, dijo ella, es mejor dejarlos enterrados si no es necesario sacarlos a la luz. No discutí. Puede que el matrimonio no sobreviva a esto, pero al menos Lucía estaba siendo honesta finalmente. Al menos me trataba como a un igual en lugar de como un obstáculo a gestionar. Raúl me llamó en la primera semana de enero. Me he enterado de que Elena Torres dejó el bufete. Una salida muy amistosa. Muy amistosa, respondí. Y tu mujer volviendo a casa a su hora y diciendo la verdad. Ya veremos. Lo has hecho bien, Carlos, dijo Raúl. Lo jugaste a la perfección. Solo hice una pregunta, dije yo. La pregunta adecuada en el momento justo es más poderosa que cualquier acusación. Tras colgar, pensé en eso. En el poder, en el conocimiento y en el momento que eliges para usar ambos. Pensé en los años que había pasado haciéndome más pequeño, más silencioso, más condescendiente. Ya no era pequeño. Y si Lucía quería que este matrimonio funcionara, iba a tener que aprender a vivir con un marido que sabía cómo hacer las preguntas adecuadas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Coge tu basura, lárgate. Esta es mi casa ahora. No vuelvas jamás. Mi propia hija me lanzó una bolsa de basura a los pies y me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, bajo la lluvia, a mis 65 años, pensando que mi vida se había terminado. Pero cuando abrí esa bolsa, encontré 650.000 euros en efectivo y una carta. A la mañana siguiente, conduje hasta la dirección escrita en el interior. Cuando crucé esa puerta, me quedé impactado por quien me estaba esperando. Esa persona en aquel apartamento de Madrid lo cambió todo. Me llamo Bernardo Bravo. Tengo 65 años y soy viudo.
Hasta esa noche de octubre, creía saber lo que significaba la familia. Pasé 40 años regentando Ferretería Bravo en el barrio de Tetuán. Cuando mi esposa, Bárbara, enfermó hace 10 años, vendí el negocio para pagar tratamientos que no funcionaron. Con lo que quedó, construí una casa modesta en la zona de Puerta de Hierro. Hace 3 años, mi hija Jimena se casó con Borja de la Riva, un promotor inmobiliario con una sonrisa demasiado blanca, un apretón de manos demasiado firme. Se mudaron conmigo temporalmente, pero lo temporal se volvió permanente. No me importó, Jimena era mi única hija y, tras perder a Bárbara, agradecía la compañía. Pero últimamente, Borja presionaba mucho. Bernardo, firma el traspaso de la casa, decía. Es por planificación patrimonial, respondía yo. Tengo 65 años, no 95. La casa valía ahora 2,5 millones de euros, y los ojos de Borja brillaban cada vez que salía esa cifra. Ese martes de principios de octubre, todo estalló. Borja golpeó unos papeles sobre la mesa del comedor. Firma esto. Era la transferencia de propiedad a nombre de Jimena. Sacudí la cabeza. No voy a firmar nada. Su mandíbula se tensó. Estás siendo egoísta. Esta casa vale una fortuna. ¿Qué pasa si te da un infarto? Tenemos que protegerla. Me levanté despacio. ¿Protegerla o controlarla?, repliqué. El rostro de Borja se puso rojo. Viejo testarudo. Estás viviendo bajo nuestro techo. Yo levanté este techo, cada viga y cada muro con mis propias manos, dije. Jimena estaba sentada frente a nosotros, pálida y en silencio. Eso era extraño, mi hija nunca se quedaba callada en las discusiones. Solo se miraba las manos, retorciéndose los dedos. Jimena, cariño, habla conmigo. No levantó la vista. Borja se inclinó hacia mí. Firma los papeles, Bernardo, o habrá consecuencias. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Afuera, la lluvia empezó a golpear las ventanas. Octubre en Madrid, puntual como siempre. Jimena seguía sin mirarme a los ojos. Esa debería haber sido mi primera pista. Entonces, se puso de pie. Su voz sonó fría, pero sus manos temblaban. Papá, no puedo seguir con esto. ¿Con qué, hija? Papá, tú eres el problema. Eres una carga. Un ancla que nos arrastra al fondo. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Agarró una bolsa de basura negra del armario del pasillo y me la lanzó a los pies. Coge tu basura y lárgate. Esta es mi casa ahora. No vuelvas. Borja se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona. Me empujó hacia la puerta. Ya la has oído. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el porche, bajo la lluvia, aferrado a esa bolsa. Caminé aturdido hasta la marquesina de un autobús a una manzana de distancia y me desplomé en el banco frío. La lluvia golpeaba el techo de plástico. Tenía el corazón destrozado y esa bolsa a mi lado era lo único que me quedaba. Me quedé allí sentado no sé cuánto tiempo, con el agua calando mi chaqueta y las manos entumecidas. La hija que había criado solo me había desechado como si fuera basura. No tenía ni idea de lo que había dentro. Pero estaba a punto de descubrirlo. Bajo la luz parpadeante de una farola, encontré algo que jamás esperé. Mis dedos tocaron fardos envueltos en plástico. Dinero. Fajos de billetes de 100 euros. Conté con manos temblorosas. 650.000 euros. ¿Qué demonios es esto?, susurré. Entonces vi un sobre al fondo con mi nombre escrito de puño y letra de Jimena. Con el corazón a 1000 por hora, lo abrí. Papá, si estás leyendo esto, el plan ha funcionado. Siento mucho lo que te he dicho esta noche. Cada palabra era mentira.
Hace un mes, a finales de septiembre, me desperté a las 2 de la mañana. Borja estaba en el despacho hablando por teléfono. Hablaba con su gestor y con su amante. Me di cuenta de que planeaban algo terrible contra ti, papá. Borja está en un lío muy serio. Su último proyecto inmobiliario fracasó. Se ha jugado más de 3 millones de euros del dinero de los inversores y ha falsificado documentos para ocultarlo. La casa es su única salida. Está a tu nombre, pero él planeaba fingir un accidente, una caída por las escaleras o una emergencia médica mientras dormías. Una vez que no estuvieras, falsificaría tu firma para el traspaso, hipotecaría la casa y desaparecería con su amante. Intenté reunir pruebas, pero no tengo suficientes. Escuché esa llamada pero no la grabé. Vi mensajes y transacciones sospechosas, pero Borja lo tiene todo bloqueado y me vigila constantemente. Si sospecha de mí, sé que ambos corremos peligro, por eso tenía que sacarte de aquí primero. Tenía que hacerle creer que lo elegía a él antes que a ti. Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Los 650.000 euros son míos, papá. Los gané con mi trabajo de diseño y con acciones en startups que fueron compradas. Borja cree que gano 30.000 euros al año, pero en realidad gano 120.000. Lo he ocultado durante años por si acaso. Vete a Madrid, al barrio de Chamartín. Calle de Arturo Soria, 215, apartamento 304. La llave está pegada dentro de este sobre. Me voy esta noche. Le dije a Borja que tengo una reunión con un cliente mañana y se lo ha creído. Te estaré esperando. Resolveremos esto juntos. Te quiero, Jimena. Leí la carta 2 veces. Seguía lloviendo, pero ya no sentía el frío. Sentí rabia hacia Borja, un orgullo inmenso por Jimena y una determinación gélida. Mi hija había arriesgado todo para salvarme la vida. Había escuchado planes terribles y había actuado, pero aún no tenía las pruebas suficientes. Necesitaba ayuda. Me necesitaba a mí. Caminé hacia mi coche y conduje hacia el norte por la A1. Durante meses, ella había vivido con un hombre que quería hacerme daño, fingiendo su papel mientras buscaba pruebas que no podía alcanzar. Mi niña se había convertido en una guerrera, y ahora era mi turno de tomar el mando. Borja de la Riva cometió un error fatal. Nos dio tiempo. 3 horas más tarde, a las 3 de la mañana, aparqué en el complejo de Arturo Soria. Jimena había llegado unas horas antes. Encontré el apartamento 304 en el 3er piso. Mis manos temblaban mientras metía la llave en la cerradura. Antes de que pudiera girarla, la puerta se abrió. Jimena estaba allí, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cansancio marcado en el rostro. Susurró: «Papá», y se le quebró la voz. Todo cambió en ese momento, ya no había vuelta atrás. Entré y Jimena se desplomó en mis brazos, sollozando. Nos quedamos allí, en ese pequeño apartamento de Madrid, abrazados. Ninguno de los dos habló, no era necesario. Cuando finalmente se apartó y me miró, vi algo que nunca había visto antes. No era mi niña pequeña, sino una mujer que había caminado entre las llamas para salvar a su padre. Odié cada segundo de esto, susurró, tener que decirte esas cosas. Me has salvado la vida, le dije. No tienes que pedir perdón por nada. Cuando tuve que mirarte a los ojos y decirte que eras una carga. Su voz se quebró de nuevo. Papá, casi me destruye. Lo sé. Lo vi. Estabas temblando. No podías mirarme. Tenía terror de que no lo entendieras, de que pensaras que de verdad lo sentía. Le apreté las manos. Jimena, escúchame. Lo que has hecho requiere más valor que cualquier cosa que haya visto en mi vida. Ya no eres mi niña pequeña. Eres una de las personas más valientes que conozco.
Hubo un breve momento de conexión. Ahora, enséñame todo lo que tienes. Jimena abrió su portátil y reprodujo la grabación. La voz de Borja se escuchaba con total claridad. Huila, el viejo no cede. Lo hemos intentado todo. No quiere firmar. Luego se oía la voz de su gestor, Will. Entonces, ¿qué hacemos, Borja? Lo haremos por las malas. Tiene 65 años y vive con nosotros. Un accidente es fácil. Una caída por las escaleras. Un golpe en la cabeza y adiós. La policía pensará que ha sido un ictus o un infarto. Willa preguntó. ¿Y qué pasa con Jimena? Borja se rió. Ella confía en mí ciegamente. Cuando el viejo no esté, haré el papel de marido afligido. Es trágico, pero hay que seguir adelante. Firmará cualquier cosa que le ponga delante. Traspasamos la casa, la hipotecamos por 2 millones, pagamos las deudas y desaparecemos a las Islas Caimán. Willa insistió. ¿Y si no firma? Hubo una pausa de Borja. Entonces tendrá otro accidente. La grabación terminó. Mi rostro se volvió frío como la piedra. Jimena me mostró más extractos bancarios que revelaban que faltaban 3,2 millones de euros en las cuentas del proyecto de Borja. Transferencias a cuentas offshore. Pérdidas en juegos de azar en casinos de Las Vegas. Documentos de inversores falsificados. Fotos de Borja y Willa juntos en restaurantes y hoteles. Lleva engañándome 2 años, papá, dijo ella. Usando sus habilidades contables para ocultar sus crímenes. He estado reuniendo lo que he podido este último mes. Todo lo que ves aquí. Pero todavía no es suficiente. Me quedé mirando las pruebas. Tienes grabaciones, pruebas financieras, fotos. ¿Por qué no es suficiente? He investigado, dijo Jimena. Hablar de dañar a alguien no basta para presentar cargos. Dirán que son solo desahogos o especulaciones. Un buen abogado lo libraría. Necesitamos que cometa un delito que podamos probar. Como una falsificación, dije lentamente. Exacto. Si desapareces, pensará que ha ganado. Se volverá imprudente. Falsificará tu firma para traspasar la casa. Eso es fraude. Eso es demostrable. Pero necesitaré ayuda. No puedo hacer esto sola. Pensé en ello. ¿Todavía tienes el número de Samuel Cortés? Sonreí levemente. Mi viejo amigo de la mili, el detective privado. Sí, lo tengo. Llámale por la mañana. Cuéntaselo todo. Esa mañana, mientras amanecía sobre Madrid, hice 2 llamadas. La primera fue a Samuel Cortés. Respondió al segundo tono a pesar de la hora temprana. ¿Bernardo? ¿De verdad eres tú? Han pasado 3 años desde la última vez, dijo. Cuando le conté lo que necesitaba, no dudó ni un segundo. Cuenta conmigo. ¿Cuándo empezamos? La segunda llamada fue a un contable forense que Samuel me recomendó. Al mediodía, ya habíamos formado un equipo al atardecer, teníamos una estrategia trazada. Borja de la Riva creía que estaba jugando al ajedrez, pero no tenía idea de que acabábamos de darle la vuelta al tablero. Las siguientes 8 semanas fueron las más largas de mi vida. Me convertí en un fantasma. Sin teléfono, sin tarjetas de crédito, sin rastro digital. Viví en aquel apartamento de Chamartín como un hombre que había dejado de existir. Mientras tanto, en Puerta de Hierro, Borja caía directo en cada trampa que le pusimos. Samuel me ayudó a desaparecer por completo. Compramos un teléfono de prepago y alquilamos el piso bajo un alias. Es como morir sin estar muerto, le dije a Samuel. Cada mañana tengo que recordarme que ya no soy Bernardo Bravo. No soy nadie. Jimena informó a los vecinos de que yo había desaparecido.
Papá estaba destrozado tras la discusión y se marchó. No sé dónde está, decía ella. Interpretó el papel de hija preocupada a la perfección, mientras Borja la consolaba públicamente diciendo que yo volvería cuando se me pasara el berrinche. A través de las cámaras ocultas que Jimena instaló, yo lo observaba murmurando. Bastardo engreído. Samuel creó un rastro falso. A través de sus contactos, se reportó que Bernardo Bravo había sido visto en Sevilla y que se había usado una tarjeta en un cajero de allí. Cualquiera que investigara pensaría que me había ido de Madrid. Entonces Borja mordió el anzuelo. Semana 1. Contrató a un falsificador llamado Vincenzo. Necesito firmas que pasen cualquier inspección, dijo Borja. Te costará 10.000 euros, respondió el otro. Hecho. Semana 2. Aparecieron firmas falsificadas en los documentos de transferencia de propiedad. Samuel fotografió a Borja en el registro de la propiedad. Los papeles mostraban que yo, Bernardo Bravo, transfería la titularidad a Jimena Bravo de la Riva. Semana 3. Borja llevó a Jimena al banco. Como tu padre no está, debemos proteger nuestros activos, le dijo. Hipotecó la casa por 2 millones de euros. Jimena, fingiendo confusión, preguntó si eso era legal sin mi presencia. Borja sonrió. Él firmó antes de irse. Confía en mí. Ella llevaba un micrófono. Samuel lo grabó todo. Semana 4. Borja pagó sus deudas de juego. 800.000 euros a un casino y 400.000 a acreedores privados. Samuel rastreó cada transacción. Semana 5. Borja planeó su gran ceremonia, el lanzamiento de un nuevo proyecto financiado con el dinero robado. Invitó a inversores, prensa y autoridades locales. Este es mi regreso triunfal, mi coronación, decía. Semana 6-7. Borja se volvió cada vez más afectuoso con Jimena, comprándole regalos caros. Ella fingía gratitud. Yo observaba pensando que cada sonrisa le costaba un mundo, pero nunca falló. Semana 8. Will Amour, su amante y gestora, se instaló en la habitación de invitados para ayudar con el proyecto. Apenas ocultaban ya su aventura. Desde Chamartín, yo lo veía todo. Cada mentira, cada firma falsa, cada euro de esa hipoteca ilegal. Estábamos construyendo un caso blindado y Borja caminaba hacia él voluntariamente. Pero entonces llegó el descubrimiento más oscuro. A finales de la 7ª semana, Jimena me envió una nueva grabación. Al escucharla, se me heló la sangre. Jimena se está portando raro, pregunta por el papeleo. ¿Crees que lo sabe?, preguntaba Borja. No lo sé, tal vez, respondía Huila. Es más lista de lo que pensaba. Si lo sabe, se convierte en un problema, sentenció Borja. El viejo era fácil de eliminar, pero Jimena. Si se divorcia de mí, se lleva la mitad de todo. No puedo permitirlo. Me temblaban las manos. Ya no se trataba solo de mí. Mi hija estaba en peligro. Escuché a Borja discutir cómo dañar a mi hija como si fuera una decisión de negocios. Durante 8 semanas fui paciente y estratégico, pero esa grabación lo cambió todo. Ya no se trataba de justicia, de mi casa o de mi nombre, se trataba de supervivencia. Faltaban 2 semanas para el momento de gloria de Borja, cuando se subiría al escenario como un rey. 2 semanas para que llegara su hora del juicio. De repente, 2 semanas parecían una eternidad y, al mismo tiempo, muy poco tiempo. 1 de diciembre. El gran evento de Borja estaba programado para el 15 de diciembre, exactamente a 2 semanas de distancia. Samuel Cortés estaba sentado frente a mí en el apartamento de Madrid. Los archivos de pruebas estaban extendidos entre nosotros como planes de batalla. ¿Estás listo?, me preguntó. Le miré a los ojos. Borja planea hacerle daño a mi hija.
Nunca he estado más listo. Las paredes del apartamento estaban cubiertas de evidencias. Una línea de tiempo en una pizarra, fotos de documentos falsificados, diagramas de flujo de dinero rastreando el efectivo robado y transcripciones de conversaciones grabadas. Samuel había traído a un contacto crítico, la agente de la Policía Nacional, Carmen Valladares, que llevaba meses investigando la empresa de Borja por fraude a inversores. Llevamos tiempo vigilando a De la Riva Inversiones, dijo ella, pero no podíamos entrar. Vuestras pruebas llenan cada vacío. La agente Valladares revisó los archivos cuidadosamente. Esto es sólido. Falsificación, fraude, apropiación indebida, conspiración para causar daño. Se enfrenta a un mínimo de 15 a 20 años. Luego añadió. Pero tenemos que atraparlo limpiamente. En un entorno público, con testigos, sin margen para que los abogados lo retuerzan. Por eso usaremos su ceremonia de colocación de la primera piedra, dije yo. Habría 200 invitados, prensa, funcionarios de la ciudad, incluido el alcalde. Él estaría en el escenario convencido de que ha ganado. Finalizamos el plan. Los agentes asistirían como inversores anónimos y, cuando se reprodujera el video, actuarían. Se ejecutaría una orden simultánea para Will Amour. Samuel y yo pasamos días montando el video de la exposición. Empezaba con el informe de mi desaparición. Luego venían las grabaciones. Audio sincronizado con subtítulos, firmas falsas junto a las reales y documentos financieros exponiendo el desfalco. Las fotos del romance entre Borja y Willa aparecieron en pantalla y el final revelaba la verdad. Yo seguía vivo. Samuel instaló remotamente el sistema de anulación audiovisual en el Palacio de Congresos de Madrid. Cortaría la presentación de Borja en un momento preciso. Grabé la locución por secciones, con voz firme y controlada. Ensayamos repetidamente. El video final duraba 12 minutos. Hablaba con Jimena a diario por una línea segura. No sé cuánto más podré aguantar, admitió ella. Solo unos días más, le decía yo, casi eres libre. Borja empezó a sospechar. Pareces distante, le dijo. Jimena actúa a la perfección. Solo estoy estresada por tu gran momento. Quiero que sea perfecto. La noche antes del evento, ella no podía dormir. A las 2 de la mañana, llegó su mensaje. Papá, tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? Respondí de inmediato. Nada saldrá mal. Mañana recuperamos nuestras vidas. 15 de diciembre, 18 horas. Estaba entre bastidores en el Palacio de Congresos, vistiendo el traje que usé para la graduación universitaria de Jimena. A través de un hueco en la cortina, vi a 200 personas ocupar sus asientos. La agente Valladares y su equipo se mezclaban sin esfuerzo. Jimena estaba en la tercera fila, con las manos entrelazadas y el rostro en calma, solo yo notaba que sus dedos temblaban. Entonces Borja de la Riva caminó hacia el escenario con su traje de diseño, sonriendo, saludando como un rey. No tenía idea de que en exactamente 12 minutos, todo lo que había construido se reduciría a cenizas. Las luces se atenuaron y el público guardó silencio. Borja de la Riva se acercó al micrófono y, desde las sombras del backstage, lo observé. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento del que no había retorno. El escenario era perfecto, con una pantalla gigante detrás de él y un podio con el logotipo de la Riva Inversiones bajo los focos. Borja sonrió y comenzó con soltura ensayada. Señoras y señores, Sr. Alcalde, distinguidos invitados. Gracias por estar aquí esta noche. Este evento marca más que la colocación de una primera piedra, marca una visión realizada y una promesa cumplida. Aparecieron diapositivas detrás de él con representaciones arquitectónicas elegantes y promesas de crecimiento. Este proyecto traerá 500 empleos a Madrid. No solo construimos estructuras, construimos comunidad,
confianza y legado. Desde mi posición, apreté la mandíbula. La hipocresía era nauseabunda. Borja señaló hacia la tercera fila. Nada de esto sería posible sin mi increíble esposa, Jimena. Tu apoyo lo significa todo para mí. Jimena sonrió levemente y asintió mientras el público aplaudía. Este proyecto representa todo lo que defiendo. Integridad, colaboración y visión, continuó Borja, levantando el mando de las diapositivas. Ahora, permítanme mostrarles el futuro de... La pantalla se quedó en negro. La sonrisa de Borja vaciló. Un pequeño problema técnico, solo un momento. Hizo clic de nuevo, pero nada ocurrió. Los altavoces emitieron un pitido de retroalimentación. Se giró bruscamente hacia los laterales. ¿Qué está pasando? Arregladlo. Entonces, los altavoces rugieron con fuerza. Hola, Borja. ¿Te sorprende escucharme? Mi voz resonó por todo el salón. Borja se quedó petrificado y el color desapareció de su rostro. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia cuando la pantalla se iluminó de nuevo, esta vez con mi rostro. Mi nombre es Bernardo Bravo, decía el video. Hace 3 meses, el hombre que está ante ustedes planeó hacerme daño. Permítanme mostrarles exactamente cómo. Borja se lanzó hacia su micrófono para decir que era una broma, pero estaba muerto. Samuel había cortado el audio de la sala. Borja gesticulaba frenéticamente hacia la cabina técnica, pero ya nadie lo miraba a él. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Apareció un título. Parte 1. Conspiración para dañar. El audio comenzó a reproducirse con subtítulos debajo. La voz de Borja llenó la sala. Lo haremos por las malas. Tiene 65 años. Un accidente es fácil. Una caída por las escaleras. La policía pensará que fue un ictus o un infarto. Jadeos de horror recorrieron la multitud. Siguió la voz de humor preguntando por Jimena. Borja respondió con calma. Ella confía en mí. Una vez que el viejo no esté, firmará cualquier cosa. Traspasamos la casa, la hipotecamos por 2 millones y desaparecemos. Vi a la audiencia reaccionar. Manos en las bocas, rostros pálidos. El alcalde miraba horrorizado y los inversores susurraban furiosos. Jimena permanecía inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ya no estaba actuando. Era alivio. Mi narración continuó en el video. Esa conversación fue grabada hace 2 meses. Borja de la Riva no sabía que su esposa había descubierto su plan y que me estaba protegiendo. La pantalla cambió. Parte 2. Fraude. La imagen se dividió en 2. A la izquierda, mi firma real. A la derecha, las firmas falsificadas de los traspasos de propiedad. Flechas rojas destacaban las diferencias en la inclinación y la presión. El 3 de octubre, Borja contrató a un falsificador. Registró documentos fraudulentos y robó mi casa. Aparecieron sellos oficiales, fechas y números de expediente, seguidos por los papeles de la hipoteca de 2 millones de euros con mi firma falsa. El 15 de octubre, hipotecó una casa que no le pertenecía. Eso es fraude. Eso es robo. El video hizo una pausa y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Borja estaba rígido en el escenario, el sudor empapaba su traje de lujo. Intentó hablar, pero a nadie le importaba. La imagen de la firma falsa se mantuvo fija 3 segundos y luego apareció mi rostro otra vez. Pero, señoras y señores, dije, los crímenes de Borja de la Riva van mucho más allá de la falsificación o la conspiración. No solo me robó a mí. Les robó a cada una de las personas que están en esta sala. El video continuó y la pantalla se llenó de números, cuentas bancarias y transferencias que hicieron que los inversores se inclinaran hacia adelante con una atención afilada. Borja no solo era un fraude con intenciones peligrosas.
Era un ladrón, y estaba a punto de demostrárselo a todo el mundo. Parte 3. El desfalco. La pantalla se llenó de extractos bancarios y gráficos de flujo de caja. Borja de la Riva no solo me robó a mí. Los 3,2 millones de euros que ustedes, los inversores, confiaron en él para este proyecto, han desaparecido. Aparecieron las pruebas de las transferencias a cuentas en paraísos fiscales y los pagos de deudas de juego en Las Vegas. Mientras les prometía beneficios, él pagaba sus deudas en el casino con su dinero. Y aquí están sus cómplices. Fotos de Borja con Will Amour en hoteles de lujo y restaurantes caros aparecieron en pantalla. La multitud estalló en murmullos de indignación. Borja intentó bajar del escenario, pero la agente Valladares y otros 3 oficiales de la Policía Nacional ya estaban allí, bloqueando las salidas. Borja de la Riva, dijo Valladares con voz firme que se oyó en toda la sala, queda usted detenido por fraude, falsificación documental, apropiación indebida y conspiración para cometer asalto. Las cámaras de la prensa, que originalmente estaban allí para cubrir un éxito inmobiliario, ahora grababan cómo le ponían las esposas al promotor estrella de Madrid. Al mismo tiempo, en la parte de atrás, otros agentes detenían a Will Amour. Salí de las sombras y caminé hacia el escenario. El público se quedó en silencio. Miré a Borja directamente a los ojos. Ya no era el hombre arrogante de antes, era un hombre pequeño, hundido y acabado. Bernardo. Susurró, con el rostro desencajado. Te dije que yo levanté cada viga de esa casa con mis manos, le dije con calma. Y hoy, he visto cómo tú mismo derribabas tu propio castillo de naipes. Jimena se acercó y me abrazó con fuerza frente a todos. Ya no teníamos que escondernos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.